yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Que se escuchen las voces fuertes. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, Por siempre te alabaré. día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, Gracias, Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Dios poderoso, Tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que
damos gloria. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al 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 Rey. Hosana al Rey de salvación,
naciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado y su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre Él es, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean todos dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean todos dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre Él es, santo, santo por siempre, y por siempre es, santo, santo por siempre, y por siempre es, santo, santo por siempre.
gracias por el recibimiento, pero como siempre digo, toda la gloria, toda la honra es para el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que no haya distractores, Señor, que podamos poner atención, que en nuestro corazón sea como esa tierra fértil, como esa tierra dispuesta a recibir tu palabra, Señor. Padre, y venimos ante ti, Señor, con corazones humillados, Padre, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Señor, que sin ti no podemos ser mejores, Señor, que tú eres lo único que nos puede hacer mejorar y cambiar nuestros caminos. En el nombre de Jesús te pido que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Amén. Bueno, pues vamos a empezar la predicación del día de hoy. Como siempre hemos dicho, muchas gracias. Normalmente, primero a los que estamos acá y tenemos la oportunidad de compartir, es a los primeros que nos habla el Señor y que nos redarguye, amén. Somos a los primeros que Dios nos dice y nos muestra qué es lo que no le agrada de nosotros al Señor. Y esta predicación tiene como título Los últimos tiempos. Pero normalmente cuando escuchamos predicaciones así, nos concentramos o nos interesa mucho saber como de la profecía, de cuándo van a ser estos últimos tiempos y todo esto. Pero vamos a ver cuál es el enfoque de nuestro Señor Jesús acerca de estos últimos tiempos. Vamos a ir, por favor, a Mateo 24. Por favor, si me acompañan. Y fíjense que es una pregunta que desde la época de Jesús se venía dando, se venía presentando. Pero vamos a ver qué impactante. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, es el versículo 1, Mateo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Y entonces empieza el Señor a darles una profecía a los discípulos de cómo van a ser los últimos tiempos. Y si nos ponemos a leer este capítulo 24 completo, créanme que una película de esas de Apocalipsis y todo eso se queda corta, porque el Señor empieza a decir que el sol se oscurecerá, que va a haber terremotos, que va a haber guerras, y entonces el Señor empieza a dar una descripción de los últimos tiempos que créanme que cuando la leemos sí podemos llegar a tener cierta angustia, cierto miedo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor en el versículo 36. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Mateo 24, 36. Después de toda esa descripción, después de todo lo que les dice el Señor, porque incluso dice uno será tomado, otro será dejado, pero dice en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No te preocupes por el día y la hora. No te preocupes o no nos preocupemos por saber exactamente el momento. Porque somos muy dados a eso, ¿no? Somos, las señales, a ver, guerras, pues sí, ya hay muchas guerras, el sol se oscurecerá, pues ha habido eclipses, y entonces empezamos ahí a pensar, ¿no? Y a decir en nuestro corazón, pues ya vienen los últimos tiempos, pues, pero ¿qué dice el Señor? Nadie sabe. O sea, si tú por ahí vas a internet y te encuentras al hermano no sé quién que te dice que él hizo cuentas y que ya mero, pues que déjame decirte que está en un error. Está engañado y está tratando de engañar. Porque ¿qué dice? Es muy claro en nuestro Señor Jesús. Nadie la sabe. No hay forma. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese regreso de nuestro Señor Jesucristo?
como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Bueno, pues ahí en el Génesis podemos darnos cuenta que la gente, las personas estaban en todo menos pensando en el Señor. Y vamos a ir al versículo 34, por favor, ahí mismo en Mateo 24, al versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, después de toda esa descripción que Jesús hace, ¿cuál es el mensaje final? Preparados. Estad preparados. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para esos últimos tiempos? ¿Cómo nos preparamos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Estábamos cantando palabras poderosas, declaraciones muy importantes. El Señor resucitó, el Señor no se quedó en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, amén. Él resucitó y su palabra es verdad, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos? No pensemos o no estemos enfocados en cuándo, porque no lo vamos a saber. No estemos enfocados en las señales, porque eso no es lo que quiere. Ese no es el mensaje de nuestro Señor Jesús. El mensaje de nuestro Señor Jesús es: prepárense. Entonces, para esto vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, por favor. La segunda carta de Timoteo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, precisamente. Y vamos a ir al versículo 3, por favor. Perdón, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Sí? ¿Ya todo lo tenemos? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué interesante. Qué interesante es lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Seguramente ya habíamos leído este pasaje con anterioridad, pero ya analizándolo, vamos a ver que los tiempos peligrosos o los tiempos postreros, ¿a qué se deben? Miren, vamos a ver, claramente lo dice ahí. También debes saber esto en el versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días se refiere a los últimos días. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Fíjense cómo está ahí la palabra ¿por qué? O sea, la consecuencia de los tiempos peligrosos es lo que a continuación dice Pablo. Entonces, qué curioso. Normalmente cuando pensamos en los últimos tiempos y empezamos a leer todo lo que va a pasar en el capítulo 24 de Mateo, incluso en el Apocalipsis, y vemos todos los acontecimientos naturales y todo lo que va a suceder, pues sí son peligrosos los tiempos. Pero ¿de qué debemos de cuidarnos en estos últimos tiempos? ¿Del cambio climático? ¿De que va a aumentar la temperatura? ¿De los terremotos? Exactamente. Realmente los tiempos peligrosos son a causa de, porque aquí dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque habrá hombres, y empieza con la descripción. O sea, no dice Pablo, habrá tiempos peligrosos porque va a haber cambio climático, porque va a haber terremotos, porque va a haber guerras, porque va a haber pestes. No, olvídate de eso. Eso no es lo peligroso. Es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Lo peligroso no es lo que va a pasar en cuanto a todos los acontecimientos naturales y fenómenos, y incluso en Mateo dice que las potencias del cielo serán conmovidas. Yo no me imagino eso,
Imagínate que el sol de repente ya no esté donde debe de estar, o que la luna ya no esté donde debe de estar, o que ya no se vean como se deben de ver. Qué impresionante va a ser eso. Pero lo más impresionante y lo que debemos de estar más preparados es esto que dice Pablo en el versículo 2. ¿Por qué? Los tiempos peligrosos son a consecuencia de que habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza a hacer una descripción. Entonces, ¿para qué debemos de estar preparados? Debemos de invertir en comprarnos un refugio antinuclear, una máscara antigas, antivirus, no. De lo que debemos de tener miedo es de esto, o de lo que tenemos que tener temor o estar preparados es de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de tener esa precaución a los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera? Vamos a ver al final de toda esa descripción cuál es el origen de ese comportamiento. Vamos al versículo 4. Viene con toda la descripción: traidores, impetuosos, infatuados, y dice: amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el origen, esa es la raíz de toda esta serie de comportamientos, de toda esta descripción de esas personas que va a haber en los postreros días, que están poniendo ante todo sus deleites, incluso ante el mismo amor a Dios. Y déjenme decirles una cosa, la descripción que hace aquí Pablo, pues al leerla con detenimiento nos damos cuenta que sí, que en efecto, las corrientes de pensamiento de la actualidad, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que te está diciendo el mundo? Pues primero tú, y después tú, y al último tú. Vete a viajar, primero disfruta tú y luego te casas. Y eso de que te cases, pues ya no, ya como que ya no es la moda, ¿no? Ese es el enfoque. ¿Y qué otro enfoque es? Oye, ya trabajaste mucho, estás muy cansado, pues ahora pues disfruta. Y entonces el mundo nos empieza a poner una serie de cosas por delante. Cualquier cosa que imaginemos, el mundo ahí está, poniéndonos. Y nosotros empezamos ¿a qué? A llenar nuestro corazón de cosas que no aprovechan para Dios. Dice aquí: amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjense qué impresionante el versículo que sigue, el 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En otras versiones de la palabra de Dios, en las nuevas versiones, aquí dice que serán personas que incluso hablen el lenguaje y se comporten como un cristiano. O sea, gente que conoce de la palabra de Dios, que tal vez asiste a una iglesia, que tal vez tiene un ministerio, o gente que tal vez es de otra religión, pero la lleva muy de acuerdo a lo que él piensa. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 5? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que de por fuera solamente está la actitud, solamente es una apariencia, pero por dentro su corazón está lejos de Dios. Vamos a detenernos un poquito más en la descripción. Y fíjense que hay algo que siempre cuando escucho este tipo de cosas, y van a decir: ay, Raúl siempre predica de eso, pero fíjense en el versículo 2, dice: desobedientes a los padres. ¿Ya vieron? ¿Por qué siempre nuestro Señor está enseñándonos de la relación del Hijo con el Padre? Y déjame decirte que nosotros como padres tenemos una obligación tan fuerte, pero tan fuerte, porque nuestros hijos nos están observando. Y créanme que uno como padre tiene la responsabilidad y es una influencia tan importante en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan venir a los pies de Jesús
pero animados por nuestro ejemplo. Yo siempre he dicho que los hijos deben de obedecer a los padres, que incluso en la palabra dice que honra a tu padre y a tu madre porque te conviene, porque Dios va a bendecir eso. Pero nosotros como padres tenemos que tener esa gran responsabilidad y sentir ese gran peso de saber que cuando estemos delante de Dios, el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Y en base a eso tenemos que tener nuestra conducta, porque ellos nos están viendo todo lo que hacemos, porque somos su ejemplo, somos su modelo a seguir. Y entonces si nosotros nos desanimamos o si nosotros hacemos algo malo, ¿qué pasa con su corazón de ellos? Tenemos que ser padres. Pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza para ser padres, que podamos inspirar a nuestros hijos a que ellos lleguen a los pies de Jesús y que puedan tener una relación personal con Jesús. Déjame decirte que uno como padre, ya lo he dicho con anterioridad, a veces nos preocupamos por su carrera, nos preocupamos que si se van a casar, nos preocupamos por su preparación, pero déjame decirte que de lo que debemos de estar más preocupados es de que nuestros hijos conozcan a Dios. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Ese ejemplo, esa forma de vida que ellos les aliente a poder acercarse al Señor. ¿Sale? Pero entonces vamos a continuar. La descripción de estos hombres por los cuales los tiempos son peligrosos es impresionante. Pero ya leyéndola detenidamente nos damos cuenta que así estamos. Actualmente así está la sociedad. La sociedad es eso. Es un egocentrismo enfocada al ser humano, nada más él y por él y para él. Y eso va a ser lo que convierta a estos tiempos en tiempos peligrosos. Pero aquí viene el antídoto. Aquí viene el antídoto de qué tenemos que hacer entonces para contrarrestar eso, porque ¿cuál es el peligro de estos hombres? Así como vimos que el peligro no tanto es el cambio climático, los terremotos, que déjame decirte que también ahí hay un tema, mucha gente está diciendo cuida el planeta, está bien, no tirar basura está bien, no contaminar está bien, pero déjame decirte que Dios ya tiene un propósito para esta tierra y mejor enfoquémonos, en vez de estar uniéndonos a organizaciones para cuidar el planeta, mejor unámonos a organizaciones para salvar almas y para acercarnos más a Dios, porque esta tierra ya tiene un destino y está plasmado aquí en la Escritura. Y eso no lo vamos a poder cambiar. El Señor tiene un plan, pero de lo que debemos de estar preocupados y debemos estar preparados es de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál es el peligro entonces? El peligro es que nosotros nos podemos volver así. De hecho, muy importante, ¿qué es lo que estábamos leyendo en el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice al final? ¿Por qué el Señor nos dice a esto se evita? ¿Por qué no nos dice aquí, tú háblales y exhórtalos y saca la Biblia? Porque como son personas que ya conocieron, que ya saben, incluso aquí dice que tienen apariencia de... ¿Qué va a pasar? Seguramente tú te vas a hacer o nos vamos a hacer como ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros a esas personas evitarlas, dejar que Dios trate con ellos, que el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para cambiar las vidas, y nosotros enfoquémonos en nuestra vida espiritual y en conseguir más almas para el Señor. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y bueno, vamos más adelante. Entonces ya vimos que esa peligrosidad no consiste en... Incluso les decía, dice en Mateo 24 que serán conmovidas las potencias de los cielos. No consiste en eso, consiste en prepararnos y tener ese discernimiento de qué tenemos que hacer. Entonces vamos a ver cuál es el antídoto. Vamos al versículo 7, ahí mismo de 2 de Timoteo 3, 7.
Perdón, pero antes de eso, antes de ir al antídoto, vamos a ir nuevamente Pablo en Romanos. Vamos a Romanos 12, por favor. Nuevamente parecería que esta parte de Romanos es una extensión de esta parte de Timoteo. Es como ir preparando de lo que está sucediendo. Vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, versículo 1, algo impresionante, que también hemos leído muchas veces, pero que ahora vamos a ver cómo Pablo está diciendo, tienes que pasar por aquí. Dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece ahí como que un juego de palabras, como un trabalenguas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo en pocas palabras aquí? Renueva tu mente. Cambia tu forma de pensar. Pero aquí viene entonces una pregunta. ¿Una persona por sí misma puede cambiar su mentalidad? ¿Una persona por sí misma puede llegar a tener pensamientos de bien y tener la mente de Cristo? La respuesta es no. La respuesta es que necesitamos de su palabra y necesitamos de su Espíritu Santo para llegar a esa renovación. Entonces Pablo nos está diciendo, tienes que renovar completamente. A veces es un cambio tan drástico que si yo pensaba que iba bien para acá, tengo que ir para acá. Pero solamente ese discernimiento y esa sabiduría me la va a dar el Espíritu Santo. Aquí también vamos a leer más adelante que para tener salvación se necesita sabiduría, pero es una sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo te está diciendo, por un lado nos está diciendo Pablo, cuidado con esto, y cuidado porque nos podemos volver así. Y por otro lado nos está diciendo Pablo, no hagas tu mente y no hagas tus pensamientos conforme a lo de la actualidad. ¿Cuál es el pensamiento actual? Ideología de género. ¿Cuál es el pensamiento actual? Ya no hay matrimonio. ¿Cuál es la ideología actual? Solo tú y para ti y nada más para ti. ¿Cuál es la ideología actual? Esa es la ideología. Esa es la forma de pensar actual. Pero ¿qué nos dice Pablo? No nos hagamos a esa forma. No. Renueva. ¿Y cómo viene esa renovación? A través del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver, nos vamos a detener en cuáles son esos pasos para llegar a esa renovación. ¿Sí? Entonces, una vez que fuimos a Romanos y vimos ese paréntesis, vamos a regresar a 2 de Timoteo 3, y ahora sí, vamos al versículo 7. Al versículo 7. Perdón, al 8, perdón. No. Esto es más adelante. Perdón, es al 10, versículo 10. Tal parece que Pablo nos está diciendo, no hay forma de que no se presente esto que va a suceder, pero mira, tenemos que hacer lo siguiente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 10, capítulo 3 de 2 de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Fíjate que en la palabra del Señor el orden cuenta mucho, el orden de las cosas cuenta mucho. La forma en cómo nos dice el Señor las cosas y la forma en cómo nos las dice es por algo. Porque una cosa no puede venir si no está la otra. Entonces vamos a leer con detenimiento. ¿Qué es lo primero que se menciona? Doctrina. ¿Qué es la doctrina?
La doctrina es la palabra de Dios. La doctrina es no movernos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí también el enemigo, el adversario, de repente también luego ocupa a gente que saca de contexto un texto y de ahí se toma y luego hasta se hacen corrientes ahí y sectas y luego las iglesias están llenas de gente que es una moda, que es una forma de pensar efímera, ¿no? Pero las iglesias que tienen la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Pues que no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. La sana doctrina que tenemos en este lugar, que fue sembrada desde hace muchos años a través de un hombre que tuvo esa visión y ese llamamiento de Dios. Y yo recuerdo mucho a nuestro pastor Roberto Vázquez, que él no se movía, o sea, él era muy cuidadoso de nuevas interpretaciones, de nuevas corrientes, y de repente por acá surgía algo y nosotros siempre nos mantuvimos y nos hemos mantenido en ese camino. Y le damos gracias a Dios por nuestros pastores, porque ellos han seguido esa doctrina, porque es muy fácil y es muy seductor que de repente vamos a agarrar esta modita y no, hombre, pues sí se llenan las iglesias, ¿cómo no? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es lo único que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Entonces, número 1, doctrina. Número 2, conducta. Acuérdense, estamos en el versículo 10, capítulo 3, segunda de Timoteo. Doctrina, o sea, palabra de Dios. Segundo, conducta. ¿Por qué conducta? Porque en el momento que nosotros empezamos a absorber la palabra de Dios, en automático nuestra forma de conducirnos se va a cambiar. Va a cambiar, no hay forma. Hace unos domingos un hermano preguntaba, ¿cómo le decimos a la gente que están mal? Nosotros no vamos a poder. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede decir esto está bien y esto está mal. Porque con tanta corriente del mundo, con tanto nuevo pensamiento, es especialista el adversario para decir, sí, pero mira, tantito así. Y ese tantito es la desviación total de algo que habíamos creído. Entonces, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es lo que puede a una persona cambiar su conducta? La palabra de Dios. Es lo único. Porque una persona de allá afuera te va a decir, no, pues yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Si quiero, yo puedo ser animal también. Hay gente, en serio, hay gente que dice, yo quiero hoy, a partir de mañana, yo quiero ser gato. Y se vuelven gato. Y imagínense padres que dicen, no, en el acta de nacimiento no le pongas sexo a mi hijo. ¿Por qué? Porque que él decida. ¿Y a los cuántos años va a decidir? Pues dices, pues a los 18, ¿no? No, pues a los años que quiera, a los 7 años ya que él decida si es hombre o mujer, o si no es nada. Imagínense. Y tú hablas con esas personas y ellos creen que están bien, créemelo. Pero lo único que puede determinar qué está bien y qué está mal es la palabra de Dios. Entonces por eso nos dice Pablo, doctrina, y después conducta, o sea, la palabra de Dios nos va a dar el camino de cómo debemos de conducirnos. Y luego propósito. ¿De qué sirve que yo tenga conocimiento de la palabra? ¿De qué sirve que yo tenga una conducta si no tengo un propósito? Y déjame detenerme ahí. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es individual. Claro que el propósito general es que vayamos a su presencia, que al final de los días estemos con Él, que aceptemos la salvación y que arrebatemos esa salvación. Pero hay un propósito para cada uno de nosotros y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que es un Dios personal. Pero ese propósito solamente lo vamos a conocer cuando vayamos a la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios y cambiemos nuestra conducta. Y la palabra de Dios haga cambiar nuestra conducta. Solamente en ese momento vamos a saber cuál es el propósito. Tal vez el propósito para mí es ser un buen padre que dé un ejemplo. Tal vez el propósito para ti sea que ganes miles de almas. Tal vez el propósito de otra persona sea ser un gran ministro de alabanza. El propósito es individual, pero es un propósito grande, es un propósito celestial, es un propósito que dice su palabra que ni siquiera nos imaginamos, porque sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos.
Porque cuando nosotros estamos pensando así de chiquito, el Señor está pensando mucho más allá. Entonces, ¿cómo vamos a conocer ese propósito? Con la doctrina y con la conducta. Y luego vamos a seguir leyendo. Fe. Fíjense qué importante. El orden de las cosas. Sí se necesita fe para venir a los pies de Cristo. Porque dice su palabra que el que no cree que Dios existe, pues está perdido. Pero esto va a incrementar nuestra fe. Cuando tengamos una doctrina sana, cuando tengamos un propósito, obviamente con una modificación de nuestra conducta, nuestra fe se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar nuestra fe? Porque ahora vamos a tener un pleno conocimiento de qué hago yo aquí en esta tierra. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la escuela que los profesores nos decían que va a haber una materia de orientación vocacional para que vean qué es lo que van a estudiar y normalmente cuando somos más jóvenes nos estamos preguntando ¿y qué va a ser de mi vida? Y todo eso. El único que nos puede decir qué va a ser de nuestra vida es nuestro Dios. Y el único que nos puede dar un propósito es nuestro Dios. Y ya con ese propósito, con esa seguridad de que tenemos una salvación, con esa seguridad de que pase lo que pase, nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, entonces la fe se incrementa. Entonces ya no solamente es que creo que Jesús vino a morir por mí, sino que le creo a Dios en todo, absolutamente en todo. Que si Él dice que yo soy victorioso, yo soy victorioso. Que si Él dice que yo tengo prosperidad, yo tengo prosperidad. Que si Dios dice que yo tengo salud, yo tengo salud. Y entonces empiezan a suceder ya cosas milagrosas en nuestras vidas. Porque la fe es lo que hace. La fe empieza a ejecutar y a bajar esas promesas de Dios a la realidad. Y luego longanimidad, amor y paciencia. Fíjense el orden de las cosas. Yo me quedé impactado. Porque dije, ¿por qué termina todo esto con paciencia? Con amor y paciencia. No, hemos escuchado y nos han predicado que la única forma de que los de allá afuera se den cuenta de que realmente Dios está con nosotros, ¿cuál es? Que nos amemos unos a otros. Y ese amor es el amor que Dios quiere que tengamos. Ese amor que podamos aceptar a nuestro hermano tal y como es. Pero fíjense en qué termina ese amor. En paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué paciencia? A ver, ¿por qué no terminó aquí con amor y discernimiento de espíritus? Amor y don de lenguas. Amor y... No. Porque lo que vamos a necesitar, lo que vamos a requerir en esos tiempos postreros, en esos tiempos finales, en esos tiempos peligrosos, es amor con paciencia. Yo creo firmemente que tal vez sea uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo porque necesitamos paciencia y amor. Necesitamos paciencia y amor en nuestro matrimonio. Necesitamos paciencia y amor en la iglesia. Necesitamos paciencia y amor en nuestro ministerio. Necesitamos paciencia y amor en todo lo que hacemos. Porque solamente así vamos a poder estar tranquilos y en paz para aceptar la buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Es lo único. Pero es una paciencia y un amor que viene de toda la consecuencia que hemos venido diciendo. Entonces, paso 1, doctrina. Paso 2, conducta, propósito, fe, amor y paciencia. ¿En serio necesitamos paciencia? Sí. Tal vez es de lo que más necesitamos, pero una paciencia con amor. Y luego más adelante en el versículo 11 dice persecuciones, padecimientos. De repente cuando leemos esto decimos, híjole Señor, pues no que todo era de color de rosa cuando vienes aquí a conocer a Jesús y lo aceptas y haces la oración de fe.
La persona que te va a decir que no, que vas a dejar de tener problemas, que vas a dejar de tener tribulaciones cuando te conviertas, cuando seas cristiano, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque aquí dice persecuciones y padecimientos los vamos a tener. Como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero ¿qué dice al final? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y de todas me ha librado el Señor. ¿De cuántas? ¿De cuántas? De todas. Eso es lo maravilloso de venir a los pies de Jesús. Esa es la maravilla. Que a pesar de la más grande prueba, que a pesar del valle de sombra más oscuro, el Señor tiene un propósito y nos va a sacar de ahí. Sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la carencia, sea cual sea el problema, Dios nos va a librar. Aquí lo dice. Pero ¿qué tenemos que pasar primero? Por doctrina, por conducta, por propósito, por fe, por amor, por paciencia. Y luego persecuciones, padecimientos, pero de todo eso nos va a librar el Señor. ¿Sí? El Señor es grande y maravilloso. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él ya pagó el precio por nuestra salvación. Dios quiere que entremos a esa dimensión en donde le creamos con certeza todo lo que Él tiene para nosotros. El Señor dice en el Antiguo Testamento: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué valiente? Porque estos tiempos peligrosos se requiere valor. Entonces nos está diciendo: sé valiente, yo te voy a sostener, yo te voy a levantar y yo te voy a librar de todo. De todo. Aquí lo dice. Y de todas me ha librado el Señor. ¿Sabían que Pablo, en el libro de Hechos lo podemos leer? A lo que se refería aquí es que él fue a predicar y llegó a un lugar donde él oró por un cojo y el cojo fue sanado por el poder de Dios y se levantó. Y mucha gente creyó, pero así como mucha gente creyó, a mucha gente le dio envidia. A mucha gente que tenía muchos años ahí en ese lugar dijo: ¿cómo Pablo viene y sana a alguien? ¿Y qué creen que hicieron con Pablo? Lo apedrearon. Lo apedrearon al punto de que lo dejaron muerto. Ellos pensaban que ya estaba muerto, a Pablo. Imagínate que te apedreen hasta que de plano digan: no, ya se murió. Y lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dejaron ahí. Pero el Señor en su misericordia lo levantó. Imagínate que nosotros tengamos que padecer eso. Demos gracias al Señor que tenemos esta libertad de poder adorar, de poder alabar, y de que ahora no tenemos esa persecución, y aprovechemos este tiempo de gracia. Amén. Y bueno, ya para finalizar, algo muy importante. Tal vez lo más importante de esta plática es que esto no va a resultar por nosotros mismos, porque como he dicho antes, ya lo hemos intentado durante mucho tiempo. Solamente el Espíritu Santo de Dios, solamente su poder puede ayudarnos a llevar este proceso de doctrina, conducta, propósito, fe, amor y paciencia. Vamos a ver lo que dice el capítulo 25 de Mateo. Fíjense que Jesús sí ocupa un buen tiempo para hablar de todo lo que es su regreso. Mucho tiempo, porque es el capítulo 24 y el capítulo 25. Yo los invito a que leamos esos dos capítulos y créanme que se queda uno así como en el ojo cuadrado de tantas cosas que van a pasar y tan impactantes. Pero termina el Señor con algo maravilloso. Estamos en Mateo 25, versículo, déjenme ver.
Mateo 25, 25, a ver, vamos a ver, es la parábola de las 10 vírgenes. Sí, pero empezamos en el versículo 1, perdón. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salen a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuál es la figura de la palabra de Dios en las Escrituras? ¿Qué dice que es la palabra de Dios? Es lámpara, ¿verdad? Lámpara a nuestros pies. ¿Y cuál es la figura del Espíritu Santo en las Escrituras? El aceite. Entonces, esta parábola, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? En los últimos tiempos vamos a necesitar la palabra, pero también vamos a necesitar su Espíritu Santo. No hay forma de recibir al Señor, no hay forma de estar delante de Él en su regreso si no tenemos a su Espíritu Santo, porque es lo único que puede hacernos cambiar, es lo único que nos puede dar la revelación de su palabra. También en otra parte de la Escritura dice que la mucha letra, ¿qué? Mata, pero el Espíritu vivifica. No sirve de nada leer y aprenderme los versículos y aprenderme todo esto si no tengo el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Sí? Bueno, y terminando el pasaje de 2 de Timoteo 3, yo también aquí quiero reflexionar en algo. Dice: en el versículo 16, por favor, igual estamos en 2 de Timoteo 3, versículo 16, ya al final del capítulo 3 que estamos leyendo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios es la única que va a redarguir nuestros corazones. Su Espíritu Santo es lo único que va a corregir nuestro camino. Todos necesitamos corregir nuestro camino, todos. La palabra de Dios es lo único que nos puede instruir en justicia. ¿Se necesita ser instruido para ser justo? La respuesta es sí. Y al final, en el versículo 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se requiere ser preparado para hacer buenas obras? Sí. A lo mejor yo tengo muchos deseos de ayudar a la gente y a lo mejor tengo los recursos para hacerlo, pero si no estoy preparado, créanme que va a ser un desastre. Y hemos visto casos de gente que han hecho cosas muy buenas y ha terminado muy mal, porque se requiere la justicia de Dios, y la justicia de Dios solamente la obtenemos a través de su palabra y del discernimiento de la palabra a través de su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre,
porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú nos das las herramientas, Señor, para saber qué hacer, Señor, en estos tiempos peligrosos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos valorado adecuadamente tu palabra, Señor. No hemos valorado este lugar, Señor, que tenemos para congregarnos y poder estudiar tu palabra. Señor, no permitas que caigamos en persecución, Señor. No permitas, Señor, que tengamos que pasar por eso, Señor, para darnos cuenta que te necesitamos, Señor. Que cada momento, cada instante de nuestra vida necesitamos de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Permítenos ser las personas, Señor, que seamos un ejemplo, Señor, que seamos esa sal de la tierra, Señor. Padre, danos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Estos tiempos peligrosos solamente, Padre, se pueden afrontar y se pueden llevar con el poder de tu Espíritu, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la doctrina que tenemos en este lugar. Sigue, Padre, revelando tu palabra a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este lugar, Padre. Y te damos gracias porque tenemos la libertad de adorarte y alabarte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das ese amor, Padre, nos das esa paciencia que necesitamos cada día, Señor, en nuestro matrimonio, Señor, cada día, Señor, en lo que hagamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, Señor, en la congregación, Señor, en todas las actividades que hacemos, Señor. Danos ese amor y danos esa paciencia que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Permite, Señor, que podamos ser un ejemplo visible, palpable de tu poder. Y que a través de ese testimonio, Señor, muchas personas, Señor, puedan venir a tus pies, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque te podemos alabar, porque te podemos adorar, porque tenemos los elementos, los instrumentos para hacerlo, Señor, porque tú provees, Señor, de este lugar, Señor, porque tú pones a nuestros líderes, Señor, Padre, para poder, Señor, seguir adelante, Padre. Señor, prepáranos, Señor, para tu regreso, Señor. Que lo que nos preocupe no sea lo que va a suceder, Señor, sino que lo que nos preocupe es cómo nos vas a encontrar, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos que este sea este día, primer día de la semana, Señor, podamos empezar esta semana, Señor, alabándote y adorándote, estando en tu presencia, estando en comunión, y que no perdamos esa comunión, Señor. Que durante la semana sigamos con esa comunión, Señor. Y que cada día, Señor, podamos seguir en esa comunión. Que nada nos aparte, Señor, de tu presencia. Que nada, Señor, nos distraiga, Padre, de poner atención a estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo esto. Amén. Bueno, pues vamos a continuar.